Bueno, buenas noches a todos. Buenas tardes América Latina. Buenas noches Europa. Es un gusto estar reunidos con todos vosotros. Agradecemos vuestra presencia a esta reunión, conversación que hemos programado para comentar un libro recientemente publicado por Ediciones Yoroi, Estudios sobre lo real en Lacan. Es una obra que ha coordinado Jonathan Rothstein, que se ha ocupado de contactar con los autores y de recibir los originales, etc. Ha sido un poco el inspirador de esta obra. Y bueno, aprovecho a agradecer a todos los coautores, a los que están presentes aquí en la reunión, por supuesto Gerardo, Emilio, el mismo Jonathan, Gleusa, que también anda por ahí, Varela, que no sé si ha entrado, Susana Sobral, Elena Tendars, en fin, a todos los que se han volcado a participar en este proyecto. El libro, no puedo dejar de pasar, soy el editor, o sea, no puedo dejar de pasar el comercial. Ya está publicado y a la venta en Argentina, en México y en España. Y en Amazon, para aquellos que desde otros países puedan acceder a él en la opción del libro impreso. Y en breve estará disponible también la versión electrónica del libro para aquellos que puedan acceder con mayor facilidad al ebook. Dicho esto, pues pasemos a la acción. Antes que nada voy a presentar a los tres principales panelistas de esta noche. Ya mencioné a Jonathan, que es el compilador y coordinador del libro. También a Emilio Bacheto, coautor junto con Jorge Faraoni, que también está en la sala. Hola, Jorge. Y Gerardo Arenas, que también es otro de los ¿Cómo lo vieron que decían Brasil? Por favor, agradeceré que por favor silencien los micrófonos. Creo, Enrique, se puede silenciar todos desde la sala tuya y a partir de ahí abrirlo a los que van a hablar. Adiós, Gerardo. Te silenciaste vos, Henry. Perdón, ahora. En el afán de silenciar. Bueno, pues nada, demos inicio pues a Emilio. Todo tuyo. Bueno, bien, voy a ser breve también para dar lugar a la conversación, me parece que es un poco también la idea. Nos toca el cometido de presentar este libro de Jonathan Rothstein, como dijo Henry, Estudios sobre lo real en Lacan. Bueno, agradecerle a Henry y a Jonathan la invitación a que comente o converse sobre el libro. Y bueno, también contento que esté Gerardo aquí, también acompañando esta movida. Bueno, una obra compilada, es decir, una obra colectiva, no deja de ser
un momento, digamos, para poder leer en qué se encuentra, en qué se halla una comunidad analítica o una determinada comunidad. En nuestro caso, la comunidad analítica, que en algún momento Jacques-Alain Miller también la llamó, parafraseando al libro de Maurice Blanchot, una comunidad inconfesable. Bien, es lo que llamamos también, lo que se da a llamar el campo freudiano. Ustedes van a ver que aquí en la presentación de este libro se abordan, dice Jonathan, cuestiones dispares, ese es el término que utiliza, pero sin embargo todas atravesadas, obviamente, por el problema de lo real. Es decir, podemos pensar en qué estado está la comunidad analítica para plantearse, una vez más, de qué se trata lo real. ¿De qué se trata lo real en la orientación lacaniana? El libro, vamos a ver, seguramente también se mencionará, está ordenado en 3 territorios, o podríamos decir, nos provee de 3 lupas para aproximarnos a este concepto. Concepto lacaniano, ¿no es cierto? Los términos en los que está ordenado es perspectivas, abordajes e incidencias para lo social. Un ordenamiento que, si uno va, a medida que uno va leyendo la compilación, se encuentra que obedece a una lógica, que no es el orden alfabético. Si bien empieza con el artículo de Gerardo Arenas, no es casual que esté como la puerta de entrada al libro. De alguna manera, en ese artículo, que quería mencionarlo porque me parece muy importante, no solamente porque abre, sino también porque da cuál va a ser la perspectiva de esta compilación, de alguna manera. Exhortando a la comunidad analítica, Gerardo, a no desconocer la responsabilidad de los analistas, no solo en lo que compete a las 4 paredes del consultorio, sino también en lo que hace a las instituciones que transita, a la sazón nuestra escuela, y también la ciudad que habita. Sabemos que el porvenir del psicoanálisis no está asegurado, esto también lo advierte Gerardo, y todo esto dependerá del lugar que posea lo singular, ¿no? Este es un término que aparece muy bien trabajado en el artículo de Gerardo, digamos, en tensión con lo imposible, digamos, es decir, lo real en esta doble vertiente, tanto lo imposible como lo singular. Pero también término singular que aparece en la presentación de Jonathan, porque él ubica de que hay inquietudes singulares de los autores, y también habla de que el psicoanálisis se trata de una experiencia singular. Formalización que de alguna manera va a empezar a leerse en los artículos que continúan, digamos, sobre todo en este primer territorio, por ejemplo el de Sergio Larriera, o mismo el de Jonathan, después nos referiremos en particular al de él, de un esfuerzo para tratar de dar cuenta cómo lo real a cada paso se vacía, o podemos decir, a cada giro de cuerda no hacemos más que dejar expuestas sus perforaciones. En todo el esfuerzo de ordenamiento que se realiza acerca del concepto de lo real, en la obra de Lacan, queda un poco situado ese movimiento y el resguardo, podemos decir así, de esos agujeros. Voy tomando así algunas pinceladas brevemente. Vamos a ver ahí en abordajes, que es el segundo apartado,
Gleusa, que se encuentra aquí, quizás nos pueda decir algo al respecto. A mi modo de ver, propone una perspectiva novedosa, ya que si uno lee el título, pareciera que uno podría saber de qué va a tratar el asunto, pero finalmente se trata de otra cosa. El título del artículo es El autismo y la ultimísima enseñanza de Lacan. Pero el equívoco es que no se trata de cómo el psicoanálisis entiende el autismo, sino más bien qué tiene el autismo para enseñarle al psicoanálisis. Al menos respecto de dos cosas: lo que significa la articulación entre el un cuerpo y el parler. Esos dos conceptos están muy bien trabajados ahí, pero no solo en lo que respecta al autismo, sino como eso nos enseña también al psicoanálisis en general, a la luz de esta ultimísima enseñanza de Lacan. Otra oportunidad para preguntarnos acerca de lo real es el lugar que tiene la madre cuando ya no está del lado de la X del deseo, ni de los cuidados, sino más bien del lado del estrago. Este es el trabajo que realiza Graciela Sobral, cuyo cierre es más bien una apertura a la investigación, es decir, deja en Adarajas la dimensión de lo real en la madre, bajo las figuras, por ejemplo, del mito de Medea, o de la literatura universal, la madre de Hamlet, que no se presenta como madre, o en la madre de Antonia, en el baile de Irene Nemirovsky, ¿no? O Antoinette. Ella habla ahí, es un libro maravilloso, para los que no lo leyeron, es una novela corta, muy bonita, y sitúa muy bien, Graciela, cómo se trata de una dimensión de un doble estrago. Podríamos decir que en ese artículo se va bordeando, es como una lectura circular, cómo la madre real es finalmente lo real de la madre. Otro artículo que es bien interesante, que los invito a leer también, en el de Silvia Tenders, donde ella toma la dimensión del amor ya no conocida en su vertiente imaginaria, ni tan siquiera la vertiente imaginario-simbólica, sino también el amor pensado desde lo real. Esto es, pensar el amor desde el no hay de la relación sexual. Es decir, un amor imposible en tanto que existe, si recuerdan la utilización de ese término, hegeliano en Lacan, y cómo va encontrando desde luego algunos recubrimientos y nudos que no hacen otra cosa que inventar algo para suplir eso que puede ser, llama Silvia, me gusta esa frase, el misterio de ser dos. Bueno, también dentro de este apartado está el artículo de Beticio, donde sitúa la dimensión del cuerpo como desde el punto de vista de el se goza, cosa que también está de alguna manera insinuado en el artículo de, insinuado no, está desarrollado muy freudianamente en el artículo de Vicente Palomera, que lo pueden leer también ahí, donde vemos ahí que no se trata de ninguna ficción, ni algo que esté en el mundo de las ideas, ni en un mundo significante suprasensible, podríamos decir así, sino que adquiere una ficción en el agujero vinculado, en el mejor de los casos, podríamos decir, en los orificios del cuerpo, ¿sí? Me parece una interesante referencia central al artículo Los agujeros de lo real, de que en realidad para Lacan finalmente no hay despertar a lo real, sino bajo su aspecto de lo imposible. Eso que se dice despertar a lo real, que se suele decir así, finalmente no habría tal despertar a lo real. Por último, no estoy diciendo todos los artículos, estoy glosando algunos solamente. ¿Qué incidencia para lo social? Bueno, van a ver ahí en el artículo de Benetti, que exactamente el título él trabaja sobre el tema del CACON, me parece muy interesante. El CACON generalizado se llama justamente,
donde tomando él la tesis sobre la agresividad que figura en los escritos en Lacan, eleva esa dimensión del cacon, que ustedes saben quiere decir el mal, el vicio, la perversidad, a la categoría de lo social, es decir, produce una generalización del concepto, ¿sí? A partir de ahí, es cierto que él puede leer ciertas dimensiones de lo social en nuestra época, ¿no? Ciertos movimientos, como se ha producido en Brasil, o en Europa, incluso podríamos decir también en toda América Latina, de alguna manera. Algo de esto, y en su dimensión política, se esboza en el texto de Joaquín Caretti, quien retoma la tesis enunciada por Jacques-Alain Miller y Éric Laurent en el curso dictado que se tituló El otro que no existe y sus comités de ética, donde ahí se menciona la feminización del mundo, ¿no? Ahí Joaquín realiza una lectura de otra de las formas de rechazo actuales, digamos, a la feminidad, que no tiene que ver en lo particular con el lugar tradicional a las mujeres, bajo formas de normalización, digamos así, que podría ser la maternidad, los cuidados o la pasividad, sino más bien esto que podemos encontrar incluso también en Análisis Terminable e Interminable, que es la dimensión del rechazo de lo femenino, tanto por los hombres como por las mujeres, ¿sí? No tiene que ver con las mujeres en particular, sino con ambos sexos. Por último no, bueno, uno de los últimos trabajos de Leonardo Gorostiza, donde toma lo que son las subjetividades sin causa de la época. ¿Mm? La lectura que hace ahí Leonardo me parece muy interesante porque él ubica esta subjetividad sin causa haciéndola circular por los 4 discursos. Me pareció interesante y novedoso porque fundamentalmente él plantea de qué pasaría si en esos 4 discursos que conocemos, nosotros elimináramos la doble barra. Ustedes saben que en los 4 discursos hay flecha y también una doble barra, es decir, hay algo que hace, podemos decir, imposible esa comunicación entre los factores. Y él dice, ¿qué pasaría si nosotros eliminásemos esa doble barra y pusiésemos ahí una flecha? Lo que se produciría es una homologación de esos discursos al discurso capitalista. Tan absolutamente homogéneos, dice Gorostiza, que se tiene la impresión de que los 4 discursos se han evaporado y subsumidos en uno solo, es decir, el del discurso capitalista. Entonces me parece muy interesante, ¿no? Como de alguna manera uno puede leer cuál es el problema clínico también actual en función de este apartado que decimos, ¿no? De la incidencia en lo social. Hablamos muchas veces de la subjetividad sin causa. Bueno, esto puede ser una buena plataforma de lectura y me parece interesante. Por último, aquí sí, el artículo de Carlos Varela, que me parece que está en sintonía también con lo que decía al inicio, en el artículo de Gerardo Arenas, en el sentido de que Gerardo plantea esa divergencia propuesta por Jacques-Alain Miller entre el real contingente y singular y un real imposible. Pero también aquí hay 2 orientaciones que Carlos Varela nos traslada a la pedagogía. El artículo de él se titula, me pareció interesante porque no muchas veces se aborda el tema de la pedagogía en el psicoanálisis, lo real en el discurso pedagógico. 2 orientaciones entonces para la pedagogía. Un real que podría ser la cosecha de estudiantes que deliran maquinalmente con la ciencia, o yo diría más bien la técnica, que sería el real de la increencia, ¿no? Pero otro real, que se deja traslucir aquí en este artículo, que lejos de reducir el malentendido, sea más bien receptivo a los tropiezos del sujeto, es decir, a las formas singulares de las cuales él es sujeto. Entonces, para cerrar,
Vieron que repetí varias veces el término singular, y me gustaría entonces volver sobre el trabajo de Jonathan, y quizás también hacerle alguna pregunta a él. Habíamos dicho al principio que cómo podemos leer un estado de trabajo dentro de la comunidad analítica, pero también podemos decir cómo podemos leer un momento singular del compilador, lo cual lo transforma de alguna manera en autor, ¿sí? Voy a tomar caprichosamente tres formas que ilustra Foucault del ego del autor, pero tomemos la idea de ego también desde el punto de vista como lo retoma Lacan en su última enseñanza. Foucault, cuando menciona el tema del autor, entre otras cosas, habla de el ego del prefacio, el ego de la demostración y el ego de aquel que habla de la exposición de los obstáculos. Me parece este último es bien interesante para leer este libro, en el sentido de que él es quien nos pone a trabajar sobre el tema de lo real, y leyendo un poco de manera panorámica también el libro, uno podría decir que es la exposición de los obstáculos también de una comunidad analítica. En muchos de los trabajos queda traslucido de que, bueno, este es un estado de trabajo, pero hay ciertos interrogantes que todavía no pueden ser respondidos, y de alguna manera para nosotros lo real sigue siendo, como decía Lacan, una respuesta sintomática. Como Jonathan no se pone en el lugar del prefacio, sino que se pone como uno más dentro de los que trabajan en el libro, termina funcionando, podríamos decir, con ese lugar que Lacan mencionaba del más uno, ¿no? Y voy a tomar una cita de él que me parece interesante, que nos ayudaría a leer todo el libro en sí mismo, ¿no? Él dice, está extraída de su trabajo, pero me parece que nos puede servir para leer todos los artículos. En cualquiera de estos modos del decir, hay algo que permanece idéntico: el agujero central que la consistencia del nudo circunscribe. Es decir, todos y cada uno de estos artículos podría ser leído bajo esta clave. Y concluyo con esto finalmente. ¿Dónde se lee nuestra práctica? ¿Dónde se lee nuestra práctica? Uno podría contestar, en nuestros casos. ¿Dónde se lee en nuestros casos? Uno podría contestar, en lo real de nuestra práctica. No hay un caso si no encontramos algo real en eso. Investigando lo más real de nuestra práctica. ¿Dónde se lee lo real? En las respuestas sintomáticas, con TH, es decir, en lo singular, y también en el modo de presentación de la angustia como prototipo de todo acontecimiento. Y ahí podríamos volver al artículo de Gustavo de Sal, que me pareció excelente, acerca de cuál es el presagio de lo real en la angustia, ¿sí? ¿Dónde podemos leer la angustia? Finalmente, y voy a dar un detalle de cómo la leo yo. Veamos en la primera, después del índice, hay un pentagrama en el libro, se los muestro aquí, lo habrán visto, que corresponde a el álbum de John Coltrane, que se llama A Love Supreme, y el tema, la canción se llama Purse Chance, creo que se pronuncia así, de McCoy Tyner, que es un tema de blues, una canción de blues. Vuelvo a mostrarlo acá porque dije la angustia, ¿qué carajo tendrá que ver, qué demonios tendrá que ver con este pentagrama? Ven ahí que yo marqué con un circulito esas figuras. ¿Qué son esas figuras? Para los que conocen la música, o las figuras musicales, eso es lo que se llama una síncopa. Una síncopa. ¿Qué quiere decir la síncopa? Quiere decir la prolongación del tiempo fuerte sobre el tiempo débil. ¿A qué llama
Lacan en la angustia lo llama la síncopa, el fenómeno sincopal. ¿Dónde podemos encontrar lo real? En esa síncopa. Así que muchas gracias, Jonathan, y bueno, le paso la palabra a Gerardo, que seguirá hablando. Gerardo, Bueno, ahí está. ¿ahora se escucha? Perfecto. Gracias, Emilio. Bueno, por supuesto estoy muy contento, ya se habrá notado, estoy muy contento de estar aquí entre amigos, colegas, conocidos, en fin. Agradezco mucho la invitación, tanto a escribir en este libro, como a participar ahora en esta conversación, en esta charla. Me vincula con Jonathan algo muy moderno, porque la nuestra es una de esas relaciones que empiezan por las redes sociales y luego terminan teniendo efectos reales, como un libro así, ¿no? Que son casi diría un efecto de sentido real, como llamaba Lacan en el Seminario 22. Y pensé en abordar, digamos, el comentario, más que nada por cuestiones que el libro me había suscitado, es decir, qué cosas me había causado, ¿no? La lectura del libro. Lo leí 2 veces, y cuando pasé la segunda vez por la lectura del libro, me volvió a suscitar las mismas cosas en los mismos lugares donde habían hecho las mismas marcas al costado. Yo soy de subrayar mucho los libros, marcar, hacer comentarios, etc. Entonces los ordené como en 4 partes, ¿no? Que no tienen nada que ver ni con los autores, ni con las partes del libro, etcétera, sino es todo muy desordenado, pero tiene más que ver con mi sensibilidad. Voy a hablar un poco de dónde me impactó a mí. Lo primero es la clínica. Yo quiero destacar algo que tiene que ver con la clínica, ¿no? Porque a veces cuando los lacanianos nos ponemos a hablar de lo real, parece que estuviéramos hablando de no sé qué cosas abstractas, etcétera, y digamos, estamos ahí todo el tiempo pendientes de lo que ocurre en el nivel de la clínica, ¿no? Y dentro de la clínica, yo quiero subrayar una pincelada nomás dentro de este libro, que es algo que escribió Gustavo de Sal, porque resonó con algo que vengo verificando clínicamente hace mucho tiempo, pero nunca, ni yo lo había escrito, ni lo había visto escrito por otro. Él lo escribió, por supuesto lo escribió muy bien, como se suele escribir, donde dice esto de que hay gente que está tan plena de todo que necesita desesperadamente producir una falta para que el deseo no se extinga, ¿no? Es un problema clínico cotidiano, yo diría, hoy en día. Gente que llega atiborrada de objetos, de relaciones, etc. Y al no tener ninguna falta, pierden la brújula del deseo. Y están como desorientados, no tienen el sentido de la vida, etc. Entonces el análisis empieza tratando de sustraer algo, de producir una falta allí donde hay una especie de pleno total, ¿no? Entonces me pareció como muy bien dicho, una frase, lo que es una indicación clínica muy precisa para muchas presentaciones de la subjetividad contemporánea. Solamente esto podía ser una larga lista, pero quiero ser breve, ¿no? El segundo grupo de cosas que quiero subrayar, porque a mí me gusta mucho leer, digamos, entonces presto atención no solamente a lo que se dice, sino cómo se lo dice, ¿no? Cómo se lo escribe en este caso, y he encontrado muchas muestras de buenas maneras de decir las cosas, ¿no? Que a veces dicen cosas originales, a veces cosas que ya sabemos, pero la manera de decir las cosas me han gustado muchísimo. Por ejemplo, vuelvo con Gustavo de Sal, por supuesto, que me encanta cómo escribe. Cuando él habla, compara esto que mencionaba Emilio, ¿no? Es una suerte, dice, que la angustia presienta lo real porque nos alerta como el ladrido de los perros.
¿no? Y esa imagen del ladrido de los perros tiene una potencia poética impresionante, ¿no? Uno podría incluso seguir dándole vueltas con el sabueso de los Baskerville y pensar qué es lo que ocurre cuando los perros no ladran y entonces la angustia llega sin que haya señal anterior, etc. Es una maravilla realmente esa imagen poética de Gustavo, ¿no? Así que le agradezco realmente. También, por ejemplo, de Jonathan Rothstein, de la presentación, ¿no? Es una cosita divina. Lo real es multidimensional y no es único, ¿no? Esta cosa de multidimensional, yo hace como 10 años que vengo dándole vueltas a lo real, si es uno, si es mucho, no sé qué. Nunca se me ocurrió la palabra multidimensional y Jonathan la puso así, ¡pum! ¿No? Perfecta, ¿sí? De ahora en más voy a decir que lo real es multidimensional. Gracias, Jonathan, por haber encontrado el término justo. Bueno, por ejemplo, de Joaquín Caretti, ¿no? Divino, dice, es sencillito, dice, allí donde lo masculino, no solo los hombres, gusta de hacer masa, lo femenino, no solo las mujeres, apunta a incluir lo singular. Perfecto, en una frasecita, la corté un poco para decirla, pero en una frasecita dice 2 millones de cosas, ¿sí? Que prácticamente nos describen cómo es el estilo de los lazos entre los hombres, entre las mujeres, las diferencias. Es fantástico, realmente. Me encanta esa compacidad y ese buen estilo, ¿no? Subrayé dos frases también de Ana Ruth Najles que me encantaron. Inclusive son cosas que por ahí no tienen que ver con lo real concretamente, hay algunas que sí, otras que no, pero qué bien dichas, ¿no? Por ejemplo, dice, lo que aparece acá crudamente, detrás de todas las ficciones o pantallas, escuchen, o pantallas inventadas por la técnica, es que lo que no es ficción y que existe realmente es el cuerpo hablante. Es una frase escrita antes de que empiece la pandemia, antes de que empiece el aislamiento social, el distanciamiento social, etc. Y es una frase que antes de todo esto está leyendo los problemas que estamos discutiendo hoy en día acerca de la presencia real del analista en las sesiones telemáticas, por ejemplo. ¿Sí? Así que yo diría que es visionaria la frase de Ana Ruth, además de que está muy, muy bien escrita, ¿no? Y la otra es cuando dice que el núcleo de goce puede llegar a destruir el organismo real, donde usa el término real ahí en un sentido más coloquial del término, pero me parece muy bueno esto de cómo la parte biológica no la pone del lado del goce, como lo hacía Freud, sino del lado del organismo, que es donde siempre debería haber estado. Cómo el armado de la lógica esa me encanta. Bien. No, y tengo una más de estas que prácticamente ya ha sido mencionada por Emilio, que es de mi amigo Carlos Varela de México, donde dice, cito textualmente, el ideal que se maneja en las facultades es que ahí se construye la ciencia, ¿no? Yo no lo leí en ningún lado, pero es exacto, ¿sí? Y lo gracioso es que esa creencia, digamos, de que ahí se construye la ciencia, se verifica bastante bien en las ciencias exactas. La Facultad de Ciencias Exactas realmente se construye la ciencia en las universidades, es el grueso de la ciencia se hace allí, en otras áreas se hará en los laboratorios privados, etcétera, pero digamos en la universidad es donde se hace fuertemente, pero en las ciencias sociales, humanas, conjeturales, como se las quiera llamar, a veces es una impostura, ¿sí? Y me parece que Carlos apunta a eso, pero lo dice muy bien, ¿no? Que es como un ideal, ¿no? Que ahí se hace la ciencia. Bueno. Entonces hablé de las cosas que me gustan a nivel clínico, a nivel de la manera de decir, y por supuesto del contenido también, pero ahora viene para mí lo que es el plato fuerte por mis gustos, ¿sí? Que me conocen hace tiempo saben que a mí me encanta debatir, que discuto todo el tiempo, discuto hasta con mi sombra. Entonces, y muchas veces no me pongo de acuerdo ni siquiera conmigo mismo, ¿no? Y ayer, hablando con unas colegas de la escuela brasileña, que formamos un cártel, y justo ayer fue la primera reunión, hablábamos algo de esto, y una colega, ahora no recuerdo, creo que fue Mirta Sprung, o no sé, o Elsa Freitas, no sé, alguien dijo que debatir es una especie de inmunización contra la religiosidad, ¿sí? Y me pareció muy preciso esto. Digamos que cuando se puede debatir, salimos de esa posición de veneración religiosa de los textos, de los autores, etcétera, que es un riesgo siempre presente en cualquier disciplina,
y el psicoanálisis no es ajeno a esto, ¿no? Entonces, me interesa sobre todo marcar a ver, yo veo este texto como si fuera una especie de sustancia en ebullición, ¿no? Que está atravesada por montones de debates. Emilio subrayaba la cuestión de algo así como el estado del arte o el estado de situación de una comunidad, ¿no? Yo creo que además es como una especie de nudo de autopista por donde, de esas autopistas japonesas donde pasan 400 líneas diferentes y que pueden desviarse y se cruzan, ¿no? Digo, hay una cantidad de debates que se entrecruzan, no solamente entre los textos, a veces incluso entre los textos presentes en el libro, pero además en toda la comunidad, que yo creo que este libro es como una especie de caja de resonancia. O sea, yo agarro el libro y tengo la sensación de que le salen burbujitas, y hay como una sensación como de burbujitas en la tapa aquí, ¿no? En fin, me encantó además el diseño que tiene. Bueno, por ejemplo, voy a mencionar algunos de los que a mí me gustan, ¿no? De los que me apasionan. Por ejemplo, uno es sobre el autismo del goce, ¿no? Gleusa Salomón y Silvia Tendlers hablan en relación a esto. Nosotros tuvimos 3 años de discusiones en la EOL, en Buenos Aires, con un grupo creciente de gente, noches abiertas, que discutíamos acerca del autismo o no autismo del goce. Sacamos libros con discusiones sobre eso. No es un debate cerrado para nada, si el goce es autista, si no es autista, etc. Pero hay un texto de Gleusa Salomón donde habla de la raíz autista del goce, el de Silvia Tendras, donde dice que a partir del goce autista se entra en relación con el partener. Uno lo podría cruzar con cosas que ha dicho en otro sentido Lacan, en fin. Hay un debate allí, ¿sí? Entonces, tenemos muestras así en esos textos, el de Gleusa y el de Silvia, de un estado y una parte de un debate, ¿sí? Que es mucho más amplio que lo que aquí se muestra, ¿no? Por ejemplo, después sobre el trauma, que además tema de las jornadas de la EOL de este año, o por jornadas virtuales más o menos, porque al final... pero bueno, que estamos todos trabajando aquí en la comunidad argentina de la MP, y Vicente Palomera tiene 2 cosas re interesantes, por ejemplo, para pensar la cuestión del trauma. Por ejemplo, cuando dice que lo real en juego en el encuentro traumático, habla del real en juego en el encuentro traumático con el goce, ¿no? Modelo del caso Juanito, o cuando dice que lo traumático no es la sexualidad, sino que ella se revele como agujero en el saber, ¿sí? Digo porque son cosas que uno podría poner perfectamente en tensión con otras maneras de abordar el trauma, como si fuera, por ejemplo, impacto del significante en el cuerpo o de la lengua, ¿no? Donde parece que es el significante que golpea el cuerpo, y en otros casos es el goce lo que viene primero, ¿no? También hubo mucho debate ahí al respecto, y este es un tema, es un problema en la actualidad, cómo pensamos el trauma, ¿sí? Incluso, tal vez no es que haya que elegir entre una forma y la otra, quizás hay 2 tipos de traumas diferentes, ¿no? En fin, lo dejo abierto porque me parece que es interesante para discutir. Bueno, sobre goce real, un montón de cosas. Es un debate tan actual que hoy en Facebook Jonathan estaba discutiendo con otra gente acerca del falo y el goce y lo real, etc. Y por supuesto, él tiene su posición, otros tienen posiciones distintas, en fin. Pero es un tema muy interesante, para pensar qué relaciones entre las 2 cosas, ¿no? Vicente Palomera lo dice textualmente, se lo pregunta textualmente en su texto, dice, ¿qué relaciones entre el goce y lo real? Y es una pregunta muy importante, ¿sí? Porque durante mucho tiempo se sostuvo otra cosa, y sigue sosteniéndose, qué sé yo, Joaquín Caretti en su trabajo equipara goce y real, por ejemplo, o Eveticio dice el goce es lo real de la libido, ¿no? Es decir, que se plantean posiciones diferentes, hay una discusión allí, ¿sí? O Joaquín Caretti, por ejemplo, en otro lugar, cuando dice este modo de goce que asemejamos a lo real del goce femenino subsumido en el neoliberalismo, etc., ¿no? Incluso Graciela Sobral, que ya fue mencionada, cuando dice, por ejemplo, lo real es el goce, que es mudo y por fuera de sentido, ¿no? Es toda una línea de debates que se pueden poner en discusión, por ejemplo, con
un tema que a mí me gusta mucho, que es la economía de los goces en la tercera, donde hay un goce que está dentro del sentido, que es el goce del sentido, y por lo tanto equiparar el real y el goce en la tercera es complicado, ¿no? Entonces, ahí tenemos como otra línea de cruce de esa autopista complicada, digamos, como me imagino este libro, en relación a esto. Incluso hay en el trabajo de Jonathan, no en la presentación, sino el ensayo que forma parte de la compilación, por ejemplo, se plantea como cosa central esto de que no hay estructuras sin referentes, una afirmación muy fuerte de Jonathan, que es como la columna vertebral del trabajo, y yo pienso que si uno tiene ganas, lo puede poner en tensión con varias cosas que dice Miller en Causa y Consentimiento, no que se contradigan, ¿no? Sino que no se llevan bien, digamos, esas dos afirmaciones, ¿no? Quiere decir que ahí hay un debate para hacer. ¿Cuál es la relación entre estructura y referente? Entonces, Jonathan plantea algo muy fuerte allí, una afirmación muy fuerte, y, digamos, uno podría a partir de ahí crear un problema y un debate, y nosotros necesitamos los debates. ¿Sí? Los debates son lo que mantiene viva la comunidad analítica. ¿Sí? Me parece que mucho más que la repetición, la citación eterna. Bueno, sigo con los debates porque hay montones, hay montones. Por ejemplo, en el trabajo de Emilio Basqueto y Jorge Faraoni, ¿no? En un momentito lo subrayé, pero solamente porque me gusta subrayar los debates posibles. Ponen como si fueran casi equivalentes el mal y el goce, por ejemplo. Y me acordé de una discusión hace muchos años, en el espacio del Departamento de Filosofía del ICDEVA, que dio lugar a uno de los números de la revista Dispar, no me acuerdo si era la Dispar número 9, tendría que buscarlo, pero donde se discutió qué relación había entre el goce y el mal. ¿Sí? Creo que el número estaba todo dedicado al mal, si mal no recuerdo, y ahí se discutía un poco este asunto, ¿no? Porque me acuerdo que en algún trabajo, o cuando se estaba discutiendo el tema, decíamos que había que tener un poco de cuidado. Vos, Emilio, rescatabas algo de mi trabajo diciendo que teníamos que tener presente cómo salimos a la ciudad, ¿no? Cómo vamos a hablar con los que no son analistas, con los que están por ahí. Y hay un riesgo, digamos, no lo digo por el trabajo de ustedes, ¿no? Sino en general, digamos, por esta aproximación entre el mal y el goce, que me ha llegado como retorno de gente que no es analista, que dicen, a veces piensa que nuestro pensamiento es un poco como religioso, ¿no? Como si el goce es un mal y nosotros tuviéramos que ir en contra del goce, ¿no? Como si fuera una cosa del bien y del mal. En fin, digo, se presta a veces a una lectura que creo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Porque la tradición religiosa es mucho más antigua que la psicoanalítica. Entonces la gente viene un poco con esa versión antigua, inclusive en la filosofía griega, ¿no? En cosas de eso. Bueno, en fin, con esto hice un montón de cosas de una expresión re chiquitita y que no es centrada al trabajo, pero me parecía interesante porque de ahí puede salir una nueva burbujita de debates, ¿no? Después, Anna Ruth Nasles, por ejemplo, habla de que el psicoanálisis tiene su propio real, eso entra en tensión con algunas cosas que digo yo en mi ensayo y que por supuesto no voy a repetir aquí porque no voy a hablar de mi propio trabajo. La relación entre real y singularidad, que Emilio subrayó muchas veces ahora en la discusión, cosa que agradezco, es el tema central del trabajo de Leonardo Gorostiza, ¿sí? Cuando define el discurso analítico, el horizonte del discurso analítico con la localización de la singularidad del sujeto. Es un debate muy importante para tener en cuenta lo actual en el psicoanálisis, porque en el año 2008, fines del 2008, Miller, que venía insistiendo con definir siempre la orientación del psicoanálisis a partir de lo real, da por primera vez una definición de la orientación analítica por lo singular sin mencionar siquiera lo real, en el curso Josephines, ¿no? Que salió publicado en castellano como Sutilezas Analíticas, ¿no? Las clases 1 y 6, más o menos, son algo me sorprendió gratamente, digamos, este giro. Y Leonardo toma en cuenta, a mi entender, esta manera de pensar, ¿no? Que nos cuesta un poco porque venimos acostumbrados siempre a pensarlo en términos exclusivamente de lo real. No es que es una cosa o la otra, ¿no? Sino que hay que pensar, como decía Emilio, ¿no?
posteriormente, sino hay que pensar qué relación hay entre lo real y lo singular, pensarlo bien, digamos, ¿no? Y también, por ejemplo, sobre el final del análisis hay otro debate muy interesante. Cuando Gleusa Salomón, por ejemplo, plantea el analizante que debe identificarse al propio Santón, ¿no? Y me acuerdo que en Bogotá, hace muchos años, tuvimos una discusión muy linda con Leonardo Gorostiza acerca de cómo entender la pregunta de Lacan, en eso es uno de los últimos seminarios, cuando dice, ¿será que el final del análisis es identificarse al propio Santón? ¿No? Dice un par de cosas y luego dice ingeniárselas con el Santón, ese es el fin del análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo leer entre la pregunta y la respuesta los dos párrafos que están entre medio? Ahí hay todo un tema de debate, súper interesante, y atraviesa esa línea de debate como un nudo de autopista en el texto de Gleusa Salomón, ¿no? Y para terminar, puse como un apartado, agradecimientos, una parte de agradecimientos más personales, digamos, de cosas que me han servido a mí del libro, ¿sí? No el agradecimiento a Henry, a Jonathan, etc. No es ese agradecimiento, sino el agradecimiento que le hago al libro porque me ha aportado cosas que me han resultado muy útiles, ¿sí? Una es de Eveticio, del texto de Eveticio, cuando dice, el cuerpo debe descansar del goce que lo habita. La suspensión del goce deviene fundamental para la salud del cuerpo y la vía para lograrlo es el dormir, ¿sí? Me parece de un sentido común perfecto y que viene a romper, sin decirlo, con un montón de cosas que ha dicho Freud a lo largo de toda su obra, acerca de la relación entre el sueño, el dormir, el goce, etc. ¿Sí? Entonces es maravillosa la frase esa, tiene que ver con un tema que estoy investigando actualmente, así que es una perla que le agradezco a Eveticio. Y dejo para el postre un agradecimiento al trabajo de Emilio y de Jorge Faraoni, que me han regalado una referencia que me viene buenísima, y la han introducido por medio de un apartado de su trabajo que me vino fenomenal, ya lo cité en mi seminario, sobre las figuras del placer, ¿sí? Y la referencia que hicieron al libro de Milner sobre lo triple del placer, que me puse a leerlo gracias a eso. La verdad que las cosas que trabajaron en ese apartado las incorporé inmediatamente, las difundí, etc. Les recomendé a otros que leyeran el artículo de ustedes, que leyeran la referencia del artículo de ustedes, o sea, fue un gran hallazgo, así que lo agradezco mucho. Bueno, estas son las cosas que quería comentar, digamos. Me parece un libro que entusiasma, ¿sí? Y que dan ganas de seguir discutiendo acerca de él e ir a ver otras cosas a partir de esto, digamos, de ese entrecruzamiento constante y de todos los problemas y de debates que lo atraviesan, ¿no? Nada, eso es todo. Muchas gracias, Gerardo, por el panorama que nos has ofrecido de tus impresiones sobre el libro. Creo que escuchándote a ti y a Emilio, desde el punto de vista del editor, a veces estás metido en el trabajo del libro y es como que a veces pierde la dimensión de cómo será recibido por otros, ¿no? Y a mí me alegra mucho escuchar todo esto porque me hace pensar que tenemos un libro muy bueno entre manos, ¿no? Y así que bueno, gracias a vosotros, por supuesto. Jonathan. Bueno, yo la verdad que lo que me pedía el cuerpo era hablar de escenas de mi vida, escenas muy tempranas de mi vida que de una u otra manera, con un paso lento, a lo largo, me atrevería a decir, de casi 3 décadas, han ido empujando la creación de este libro. Sin embargo, no voy a comentar, evidentemente, por motivos de privacidad, estas escenas, pero sí, de alguna manera, me gustaría
de manera indirecta, sobre todo los que me conocen. Lo primero, agradecer a todos, a los 16 autores que se sumaron a esta propuesta, porque gracias a ellos algo de esas escenas traumáticas, podríamos decir, ¿por qué no?, han encontrado un mejor acomodo. De otro lado, la idea de este libro, la idea consciente de este libro, ya más formada, empezó a rondar mi cabeza hará unos 3 años más o menos. Algunas personas que habían leído, de las pocas personas que leyeron con profundidad lo que escribí, me animaban a escribir algo mayor al respecto. Y por aquel entonces me animé a convocar a 2 personas, en un principio. Uno es Carlos Varela, compañero mexicano, y otro es Emilio Bacheto. Y gracias a ellos, de alguna manera, bueno, este libro está hoy aquí con nosotros. Si bien yo soy el promotor, si se quiere, de este compilatorio, realmente es una obra de todos, ¿no? Entonces, gracias Emilio y gracias Carlos por ese apoyo inicial que me llevó a lo que yo en su momento pensaba como una editorial de verdad, ¿no? La editorial Yoroi. Henry, aquí presente, hemos hablado, intercambiado, no sé si decir cientos de emails a lo largo de todo el proceso del libro, que se vio un poco interrumpido por esta pandemia mundial. Henry me recibió con los brazos abiertos. Yo al menos lo sentí así, ¿no? Y realmente ha sido muy fácil para mí, tengo que decir, llevar a término este proyecto, porque además, y para mi sorpresa, he podido contar no solo con amigos, sino con maestros. O sea, formar parte de un volumen compilatorio donde intervienen, bueno, voces muy reconocidas del campo lacaniano, es un sueño en sí mismo, ¿no? Yo de alguna manera calculaba que por ahí con algunos analistas más amigos, con los que tengo un trato más cercano, sí que podía contar, pero para mi sorpresa, realmente he podido contar con gente en un principio impensable. El libro, Emilio hizo mención, o se detuvo en una cuestión que es el ordenamiento de estos trabajos. Si bien todo aborda lo real, yo a medida que los iba recibiendo, iba hablando con Henry, le comentaba un poco que vamos a ver de qué manera se puede esto organizar, porque ninguno de los 16 textos repite temática, ninguno. O sea, fue para mí un pequeño quebradero de cabeza que, bueno, felizmente pude resolver de una manera simple. Y este hecho singular, ¿no?, de que, bueno, cada autor habla de lo que le late, habla de sus preocupaciones, habla de lo que lo atraviesa, habla de lo que, al menos en el momento de su escritura del texto, lo interpeló. Es algo ya en sí maravilloso, es algo que se presta al debate, como con mucho entusiasmo ha señalado Gerardo. De las cuestiones que han hablado tanto Emilio como Gerardo, voy a rescatar algunos puntos. Por ejemplo, esta definición que da Emilio sobre el estado de una comunidad
para plantear de qué se trata lo real, ¿no? La orientación por lo real o lo real orientado clínicamente. La exposición de obstáculos, eso me ha gustado mucho, porque es verdad que lo real es un obstáculo, pero como yo digo también en la presentación del volumen, posibilita. O sea, no solo hay que quedarse con lo real, con esta faz, digamos, negativa, lúgubre, ¿no? Como de obstáculos, sino que lo es, ¿no? Innegable. Pero también nos posibilita, ¿no? Nos posibilita gozar del síntoma, nos posibilita, en fin, habitar esta existencia de un modo menos malo, ¿no? Que si nos viéramos atravesados por, en fin, dimensiones de lo real con mayor peso, como puede ser la psicosis, por ejemplo. O sea, este real multidimensional que rescataba con mucho cariño Gerardo, ¿no? Es algo que se puede ver desde la primera hasta la última página de este texto, de este libro. Por seguir con el texto ahora sí, de Bacheto, me gustó mucho el corte sociológico que le imprime, ¿no? Yo soy licenciado en sociología, ¿no? Y realmente lo disfruté muchísimo, ¿no? Recuerdo al comenzar sociología que un profesor nos planteaba la psicología de las masas de Freud, y hablando con un compañero que sabía que a mí me gustaba el psicoanálisis, me preguntó al respecto. Y yo, digamos, medio echado para adelante, le respondía que eso era un error, ¿no? Como que hacer un ejercicio de psicoanálisis aplicado a lo social carecía de, bueno, no de interés, pero, en fin, no era lo que conviene a la sociología. Y el texto de Emilio, en fin, me lleva a la contraria de una manera bellísima, ¿no? Es en una lectura que yo hago, porque, en fin, está construido de cierta manera, como todos los textos, ¿no? Y uno puede ir acentuando unas partes u otras, pero esta lectura así, digamos, sociológica está bastante presente y me hizo disfrutar mucho. Me gustaría destacar de su texto en lo que hace a el nuevo movimiento feminista, esta cuestión, ¿no? Que él señala diciendo que quizás este nuevo orden social, bueno, no lleva los trazos, dice, del padre, sino el ascenso del deseo de la madre como orden de hierro. Esto sí que es algo que se presta al debate, sobre todo porque, yo de mi opinión, pareciera que está mal visto criticar algo del feminismo. Me parece que lanza una flecha muy certera en este punto, ¿no? Que hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Gerardo, el texto de Gerardo, bueno, yo en lo personal tengo debilidad por su escritura, por su manera de pensar. Lo presenté hace poco en la librería Muga, librería asociada a la sede en Madrid de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, junto con Graciela Sobral. La cuestión de lo singular. Hace no mucho, conversando con él de unos temas, vamos a decir, académicos, surgió esta cuestión de, más bien, yo le planteaba que, ¿por qué no? Y lo digo aquí, lo repito aquí, Gerardo, para un futuro, quizás no muy lejano, abordar en un congreso mundial la cuestión de lo singular, directamente, ¿no? Si hay un significante que representa a Gerardo, yo diría que es en la comunidad analítica, ¿no? Es de lo singular, y él se encarga de mostrarlo y demostrarlo también, en como en otros de sus textos, ¿no? En donde
ya no se trata de lo real, ¿no? La orientación por lo real, la orientación por lo real. Ese es solo un momento de la elaboración lacaniana que corresponde a el momento donde se va ubicando Lacan, ¿no?, en esta búsqueda de lo singular. Me quedo con el dato, Gerardo, de esta tensión con el texto de causa y consentimiento, ¿no? Me ha parecido muy interesante en lo personal que lo comentes. Bueno, grosso modo, yo agradecer también a los asistentes que hoy están aquí con nosotros, a los lectores del libro, ¿no? Porque más allá del debate hay que leer el libro. Hay que leer el libro aunque sea para criticarlo, lo mismo que con Lacan, ¿no? Esto es un poco lo que apuntaba Gerardo a través de esa conversación con la comunidad brasilera de psicoanálisis, donde dice que debatir es salir de la religión de alguna manera, ¿no? Entonces, que por favor se lea y se critique. Vamos a abrir este libro al debate. Agradecer, bueno, a Gerardo Arenas, Joaquín Caretti, Jorge Faraoni, Sergio Larriera, Vicente Palomera, Luis Darío Salamone, Graciela Sobral, Eve Ticio, Antonio Benetti, Gustavo Esal, muy nombrado hoy, Leonardo Gorostiza, Ana Ruth Najles, Leuza Salomón, Silvia Elena Tendlas, que está también por aquí con nosotros, igual que Leuza, Carlos Varela y Emilio Bacheto aquí conversando con todos nosotros. Muchas gracias, Jonathan, por tu intervención. Bueno, vamos a dar abrir un espacio de diálogo. Hay un par de cosas que se han anotado en el chat que quisiera transmitir. Y bueno, los que estén interesados en participar, o bien pueden recurrir a levantar la mano para que les pasemos la voz, o bien poner su pregunta en el chat. El primer comentario que quería hacer es un comentario de Florencia Shanahan, referido a Gerardo, que dice que M.H. Burroughs le dijo una vez que lo único que no se ve afectado o deteriorado por la demencia senil es el modo de gozar. Y te pregunta, Gerardo, si podrías retomar la cuestión que puntuaste sobre el organismo en el texto de Ana Ruth Najles, ya que le interesa mucho la discusión sobre la noción de lo real en cuanto al cuerpo. Vuelco otro comentario que hay por ahí, para que luego lo retome quien le parezca. César Fonseca hace una reflexión, dice que la red, Internet, puede ser la pantalla de lo real, pero si esa es la definición del fantasma, como dice Patricio Álvarez, con Lacan en el Seminario 11, si bien no lo es hoy, lo representa bastante bien. Lo señala, casi diría que lo incita. Y agrega que los impases de la ciencia y el capitalismo también lo definen y revelan el tropiezo del real sin ley, que tiene efectos imprevisibles casi siempre sobre el lazo social ya insinuado en el siglo XX. Hoy, en plena pandemia, todos nos las arreglamos como podemos ante aquellos tropiezos que nos plantea la ciencia, con lo imprevisto en la naturaleza humana, buscando un saber que no existe aún. Por último, un comentario de Mónica Boada, que dice que el cuerpo debe descansar del goce que lo habita, de Eve Ticio, que es un hermoso modo de referirse a la modalidad que Lacan llamó lo posible. Bien,
dejo estos comentarios para que los comentéis. Yo puedo decir una cosita, de por qué me gustó esa referencia del texto y cómo estaba dicho. Quienes me conocen saben que yo escribo bastante, y voy a, en este punto voy a hacer un spoiler de mí mismo, porque voy a decir algo de lo que seguramente escribiré en mi próximo libro. Porque estoy haciendo una investigación desde hace un tiempo, pero muy decidida, digamos, este año en mi seminario de la EOL, sobre qué pasaría con el psicoanálisis si nos desembarazáramos del principio del placer. No si le agregáramos un más allá, sino si nos desembarazáramos de él. ¿Qué cosas cambiarían en nuestra manera de pensar? Y la última reunión, que fue anteayer, el jueves, la última reunión del seminario, trabajamos el giro de 1920, y allí en particular, pensando, digamos, lo que decía Freud acerca de la pulsión de muerte, etc., me di cuenta que si sacábamos el principio del placer, era absolutamente innecesario meter tanta biología como trató de hacer Freud en la noción de pulsión de muerte, con sus referencias a los paramecios, a las vacuolas, etc., y que podía sencillamente devolverse la biología al organismo, ¿sí? Y pensar que la pulsión busca gozar constantemente y que no hay cuerpo que aguante la repetición. Hay un límite biológico en el nivel del organismo, digamos. Pongamos la biología donde va, ¿sí?, en el organismo, ¿sí?, y dejemos la naturaleza significante del goce donde tiene que estar, ¿sí? Entonces, me parece que simplifica mucho las cuestiones. Lo estoy diciendo improvisado, en algún momento lo tendré que decir mejor, escribirlo, etc. Pero digo, lo que dice allí Eve en ese pasaje me parece que tiene el mismo espíritu, ¿sí? Es decir, poner la biología donde corresponde, en el organismo, no en la pulsión. Sacarnos esas ideas, ¿no? Digamos, lo que insiste tiene que ver con la conexión del significante y el cuerpo, ¿sí? Que no es el organismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que digo, porque me pareció tan linda esa frase, me gustó, me llegó, me parece que hay un debate para dar en ese punto. Spoiler de mí mismo, paro acá. ¿Alguien? ¿Algún comentario más? Bueno, hay muchos comentarios bondadosos respecto al libro, pero bueno, pocas preguntas al respecto, pocos interrogantes o pocos debates. No puedo levantar la mano, no sé cómo está esto. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Jorge, adelante. Bueno. No, simplemente por ahí quería transmitir que, como se habla de lo real en el libro, también lo que soportamos cuando armamos un seminario, siempre es el agujero de la teoría, digamos, ¿no? Y por ahí el trabajo que preparamos junto con Emilio fue soportar eso. Y por ahí me gustaría contar cómo fue que surgió ese esquema que a nosotros nos pareció más un esquema que nos interrogaba la clínica, y que fue justamente con la presentación de un colega de San Luis que se llama Jorge Rodríguez, que improvisamos ese día el esquema con el que trabajamos el resto del año.
Nos servimos del aporte de los que concurren a un seminario que cuando era presencial estaba integrado por gente de distintos lugares de la Argentina, que como no pueden venir todas las semanas, se continúa con reseñas y con las visitas de gente que viene de Salta, de Tucumán, de San Luis, o de La Plata, como Gaby Rodríguez, que es la que nos facilitó el concepto de multitud para referirnos a la época actual. Y entonces, por ahí lo que más me interesaba señalar era este agujero por el que transitamos, porque nunca llegamos a la verdad total, y sabemos que no es así, y nos mueve, digamos, a producir de este modo. Entonces, el trabajo que presentamos no es sin ellos, y quería simplemente agradecerle a los que concurren y aportan a nuestro seminario. Gracias, Jorge. Mirta, si reactivas tu micro. Bueno, hola. Gracias. A ver, Y hay bueno, como es una... un gusto. A ver, Mirta, Hasta un Argentina que segundito. no lo escucho. Hay una Acá sí me interferencia. escucho. Un minuto, por favor. Ahora, mejor. Bueno, me quiero referir especialmente al libro, que fue sorpresa escucharlo, y en especial retar lo que ha contado Gerardo, cuando tuvimos reunión de trabajo viernes en Río de Janeiro. Y entonces, Gerardo, lo que has dicho hoy es más o menos la tesis de lo que nos comentaste, nos colocaste como trabajo en el cartel, aquí la te quería entonces que avanzaras un poquito sobre la cuestión de la singularidad y el gozo. Entonces, en esa cuestión entre la singularidad y gozo, ¿dónde está real? Como tú sabes muy bien el portugués, yo te diría, ¿dónde fica el gozo? Entre la relación tan importante que tú haces entre singularidad y gozo, ¿dónde fica el real? Gerardo, fue un placer escucharlos, todos ustedes, estar aquí. Invitación por conexión que nos ha hecho Gerardo. Gracias, Mirta. Gerardo, ¿vas a comentar algo o no? Hay una pregunta de Adriana Martín dirigida a Emilio. Emilio, ¿estás? Sí, aquí está. Aquí estás, vale. Adriana te pide si puedes desarrollar un poco lo que dices del deseo de la madre, perdón, como orden de hierro. Sí, eso hay mucha... Hay eco. Tiene abierto el micrófono y se retroalimenta. Ahora mejor. Vale. Sí, es un pasaje que ha sido muy trabajado en el campo freudiano, que corresponde a la clase 10 del seminario 21, donde Lacan habla de cuando el nombre del padre está forcluido, menciona lo que sería una degeneración catastrófica. Bueno, dice que lo que predomina es el deseo de la madre, que inscribe una trama y que se genera un nudo social, dice él, ¿no? No lo estoy citando exactamente así, pero bueno, las palabras claves de ahí es que el deseo de la madre se inscribe como un orden de hierro, esto es, no hay nombre del padre, pero sí hay una trama y hay un camino, es decir, hay una dirección. Lo que sucede es que esa dirección se torna inflexible. Lo que hemos hecho con ese pasaje es no solamente reducirlo, como se ha dado en algunas lecturas, a la forma de la psicosis, sino más bien
podríamos decirlo así, a la forma psicótica de la época. Hay muchos destinos que leemos en la clínica, quizás la clínica de las adicciones nos plantea algo así, donde sujetos están a merced de un orden inflexible, bajo nominaciones sociales. Puede ser drogón, puto, lo que sea. Cualquier término que esté anudado socialmente y que no tenga ninguna posibilidad de flexibilidad, como sí puede ser el nombre del padre. El nombre del padre siempre es un nombre flexible, digamos así, que va interpretando uno con su propia neurosis. Bueno, esta dirección no es la errancia de la psicosis, es una dirección que está articulada a una trama de las existencias. Muy bien. Esto, para leer un poco la forma de la época, también nos sirve para entender un poco qué pasa a la luz de cierta dirección que se imprime, por ejemplo, en los debates del feminismo, que son muy inflexibles, ¿sí? Todo lo que se llama el feminacismo, etc., plantea modos de denominaciones que serían el nombrar para, no sería exactamente la nominación, es lo que Lacan llama el nombrar para, sin ningún tipo de flexibilidad. A nivel sociológico, diríamos en términos de Jonathan, no hubiésemos querido escribir un artículo sociológico, sino más bien hacer una lectura clínica de qué se nos plantea el psicoanálisis como interrogante. A nivel social, vemos los efectos de esta devastación, ¿sí? Pero bueno, es una manera de empezar a investigar estos fenómenos de la clínica que no solamente se reducen a la psicosis. Si bien Lacan habla del nombre del padre folcluido. Bueno, en principio no tenemos más atención. Alejandra tiene la palabra. Sí, Alejandra lo pide. Alejandra, sí, está activado el audio. Alejandra, adelante. Sí, ahí estoy. Y logré activar el video. Bueno, sí, difícil hablar de un libro que uno todavía no leyó, pero sí me quedó esta pregunta de Emilio, ¿no? En qué, cómo una compilación permite de alguna manera ver en qué situación se encuentra la comunidad analítica, o dijiste de qué se trata lo real en la orientación lacaniana. Y por lo que ustedes dijeron, por lo que comentaron, lo que se planteó como debate entre cruzamiento de textos, variedad de temas, a mí me da así como un entusiasmo, ¿no? Para leer el libro, y me da un entusiasmo respecto de la comunidad analítica misma. ¿Por qué? Porque veo que lo real todavía nos hace hablar, ¿no? O sea, que todavía nos afecta. Y creo que esa es la función de lo real, si tuviera alguna, pero al menos en el sentido de orientarnos, de la orientación por lo real. Y eso quedó muy claro en las presentaciones que hicieron, en los comentarios, en lo que rescataron del libro cada uno, ¿no? Ya sea por el lado del debate, del hallazgo, de las preguntas que quedaron planteadas y las tensiones que hay entre los textos y entre los expositores también. Y bueno, en ese sentido, agradezco la publicación del libro, la presentación que hicieron, porque genera eso, ¿no? El entusiasmo de ver que todavía hablamos, que no tenemos la última palabra sobre lo real, y me parece sumamente auspicioso para la permanencia del movimiento analítico. Eso solamente agradecerles, nada más. Muchas gracias, Alejandra. Aprovecho a comentarles a todos, darles los que estén interesados en adquirir el libro. En Argentina, bueno, no sé cómo, creo que está un poco complicado el tema de las librerías ya en este momento, sino normalmente Buenos Aires, Paidós, Waldhuter, Hernández, Salerno suelen tener los libros. En Córdoba, la librería El Espejo.
en Jujuy, la librería Oniric, en México a través de Diván Negro, y en España, por supuesto, bien a través de Muga, otras librerías que están operativas, como Alibri, y si no, también a través de nuestra propia página web, os enviamos el libro si lo necesitáis. Acá preguntan si el libro está en formato digital. Lo había comentado antes, no, todavía no está, lo estará en breve, esperamos, probablemente en septiembre, y ya lo comentaremos oportunamente en redes sociales. Perdón, en Argentina, por supuesto, también se puede adquirir en línea a través de Mercado Libre. Y bueno, las librerías que también tienen venta en línea, ¿de acuerdo? Bueno, creo que hemos llegado al fin de la reunión. En principio no hay más preguntas ni manos levantadas. Yo tenía una cosa para decir en relación a lo que preguntó Mirta, muy breve. Es un poco largo responder a tu pregunta, Mirta Brun, pero discutí eso en un trabajo sobre la economía de los goces. Ahí se puede encontrar una respuesta más amplia, digamos. Y lo otro, un comentario para Emilio, o digamos todo lo que giró alrededor del problema del orden de hierro. Me gusta mucho el cine y dar referencias cinematográficas. Hay una película que muestra muy bien cómo funciona el orden de hierro en lugar del nombre del padre, que es la película J. Edgar, sobre donde trabaja DiCaprio como protagonista, sobre el origen, creo que era del FBI, si mal no recuerdo, el fundador del FBI, que era una psicosis ordinaria que en algún momento desencadena. Así que les recomiendo mucho ver esa película para ver cómo funciona el orden de hierro, porque creo que lo dice muy bien, realmente. Nada más era eso. Gracias, Gerardo. Bueno, estimados, muchas gracias. Para todos los que han participado, y lo comunicaremos a los que tuvieron interés y finalmente no pudieron acceder. Oportunamente vamos a publicar el vídeo de esta conversación, que ha sido realmente muy agradable, y vuelvo a agradecer a Gerardo, Emilio y a Jonathan por la forma en que se han referido al libro que hemos publicado con tanto gusto. Y a Jonathan especialmente por su entusiasmo y por los proyectos que tiene en mente. Lo tengo que frenar un poco. Así que bueno, pues nada, buenas noches a todos y gracias por haber estado aquí y que tengan un buen resto de fin de semana.